Iniciar grabación. Muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra semana número 13, ya casi finalizando. Vamos a hablar entonces de algunas acciones gubernativas. Buenos días. Nos va a acompañar en la conferencia central y le damos la bienvenida al Ejecutivo Carlos Rivas. Buenos días, combativos saludos para todos y todas. Isabel Olaya, que siempre nos está acompañando, a todo el equipo de Escuela Sindical, y en la tutoría el profesor Vicente Bryan, que se excusa por no podernos acompañar el día de hoy, y está entonces el profe William Barón. Entonces, profe William, muchas gracias. Gracias, Luzaida. Buenos días para todas y todos. Un saludo cordial desde la Federación de Trabajadores de la Educación, desde su comité ejecutivo en cabeza del compañero Nelson Alarcón, su presidente, de cada uno de los ejecutivos. Un saludo de nuestra secretaria Isabel Olaya Cuero. Un saludo para Luzaida y Ana María, coordinadoras de la Escuela Virtual de FECODE de este proyecto. Saludo a mis compañeros del equipo de escuela que están presentes. Tengo la responsabilidad de tratar toda esta temática que el compañero Bryan trabajó durante la semana. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera en ese voto de confianza que nos dio para coordinar este trabajo. Compañeros, tema muy importante, ya lo venían hablando ustedes antes de abrir la conferencia, que es prácticamente cómo defendemos el Estado Social de Derecho a través, entonces, de cómo podemos seguir rescatando y seguir haciendo y seguir cumpliendo y haciendo cumplir el debido proceso a través de dos temas muy fundamentales que el compañero Carlos Rivas, ejecutivo y secretario de Asuntos Jurídicos de FECODE, nos va a trabajar en el día de hoy, nos va a compartir, que son los temas de la vía gubernativa y los temas de las acciones de derecho. Entonces, compañeros, vamos a tener una jornada, pienso que muy académica, una jornada donde vamos a tener unos elementos básicos, vuelvo y repito, ¿cierto? Para que podamos nosotros desde nuestros sindicatos, desde nuestras instituciones educativas, poder entonces reclamar ese debido proceso que es fundamental para el magisterio y para los trabajadores en Colombia. Bienvenidos a todas y a todas. Estamos muy motivados y ustedes también deben estarlo. Ya estamos en la recta final, semana 13. Nos quedan solamente 3 semanas, compañeros. No hay que desfallecer, hay que continuar, hay que sacar el tiempo. Ustedes son personas que están formándose y cualificándose en este diplomado con la Universidad Pedagógica Nacional, y esperamos que todo el conocimiento que aquí adquieran lo puedan obtener ustedes y poner en práctica en sus municipios, en sus escuelas, en su sindicato, y que también esta formación sirva para que ustedes se empoderen de ese liderazgo sindical que en estos momentos es fundamental. En estos momentos en que peligra el Estado Social de Derecho, en que peligra la paz, en que peligra la educación pública, en que peligra la democracia, pues es cuando más todas y todos tenemos que estar ahí en la confrontación, en la defensa de lo nuestro, en la defensa de lo público. Entonces, con este preámbulo, compañero, le damos la palabra a la compañera Isabel Olaya Cuero, nuestra secretaria alma y nervio de este trabajo de la escuela virtual. Gracias, compañero William. Sí, saludarlos a todos y a todas, darle la bienvenida al compañero Carlos Rivas del Ejecutivo de FECODE, a ustedes, compañeros, porque a pesar de tantas dificultades, a pesar de ese agotamiento por este trabajo virtual, estamos todos los sábados aquí prestos y cumpliendo pues con todas las actividades. La clase pasada, la semana pasada, nos estuvimos mirando lo que son las prestaciones sociales del magisterio colombiano, donde nos dilucidaron sobre toda esa lucha para conseguir la ley 115, el estatuto docente,
todos los decretos, el 510, el 521 y todo lo que tenemos nosotros. Igualmente se hizo pues ese paralelo de lo que fue en el 2001, donde nos divide en nuestras prestaciones sociales a los dos estatutos existentes en la actualidad. En esta semana, nuestro compañero Carlos Rivas, que tiene la sapiencia, porque él es abogado, tiene el conocimiento, vamos a abordar el tema de las vías gubernativas y las acciones que debemos de realizar para hacer nuestras reclamaciones. Sabemos que las vías gubernativas, en resumen, es la necesidad que tenemos nosotros de revocar algunos actos, no revocar, de presentar acciones legales para que los actos de la administración se revisen y esas actuaciones que en muchas ocasiones y casi en todas afectan a los trabajadores, afectan a los maestros y a las maestras, se puedan reversar. Existen varias vías, varias acciones legales, como es el recurso de reposición, como es el derecho de petición, como son las tutelas, donde el compañero Carlos, pues se le tocará ahorita ese tema. Es un tema demasiadamente amplio, pero sí, como líderes sindicales, tenemos la necesidad fundamental de conocer todas estas acciones que hacemos para defender nuestros derechos. Y lo más importante, lo que ustedes hoy van a recibir aquí, tienen que multiplicarlo, compañeros, con la base en nuestras filiales. Es importante multiplicar, porque absolutamente no sirve de nada que recibamos la información y nos las guardemos para nosotros cuando nuestros compañeros tengan cualquier dificultad, no sepamos orientarlos. Entonces, aquí vamos a recibir hoy pues toda esa orientación de cómo usar todos esos recursos que son legales, compañeros, ante el desconocimiento de derechos en muchas secretarías de educación, ante el desconocimiento y violación de esos derechos en algunas instituciones educativas. Igualmente decirles, compañeros, que hoy se agudiza la crisis en nuestro país. Hoy, a medida que va pasando el tiempo, por la inoperancia de este gobierno, por las políticas neoliberales del presidente Duque, que no le importa absolutamente nada el clamor que hace el pueblo, las demandas que hacemos, todos los hombres y las mujeres de Colombia, y ahí estamos los maestros y las maestras, que hoy le estamos haciendo una exigencia al gobierno nacional que cumpla con los acuerdos de FECODE. Que hoy le estamos diciendo al gobierno nacional que respete la vida, que respete la paz, que respete el Estado social de derecho, pero un Estado social de derecho que sea verdadero. Sabemos que hoy se está violentando. Hoy estamos hastiados, compañeros, estamos cansados, ya no aguantamos más. Y por eso las organizaciones sociales, nuestras centrales obreras, han convocado a un paro nacional el día 19 de noviembre. Un paro nacional que tiene que ser apoteósico, compañeros, con unas grandes movilizaciones. Entendemos la situación que estamos viviendo. Entendemos que muchos tenemos miedo de contagiarnos, que mucho nos duele lo que está pasando y que no queremos salir a las calles. Pero tenemos que tomar la fuerza de donde sea, compañeros, y tomarnos las calles con beligerancia, en unísono con las otras organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, indígenas, afrodescendientes, con todos los de hombres y mujeres de a pie, que ya no aguantamos más estas políticas, pues, nefastas en contra de todo un pueblo. Hoy el gobierno y su partido ha presentado una serie de proyectos de ley que atentan con la educación pública, que atenta con la salud. Y miren lo que le pasa a la compañera que nos está comentando el compañero del Carmen, ¿cómo es? Del Carmen, ¿no? De Bolívar. La compañera que falleció, y así han fallecido muchos compañeros y compañeras y familiares, y lo cual lo lamentamos por la situación precaria que vivimos en con el sistema de salud.
Hoy esos proyectos de ley quieren acabar con la educación pública, quieren acabar con la autonomía escolar, quieren cercenar nuestra identidad como maestro y quieren violentarnos la libertad de cátedra, compañeros. Hoy nuestro país, por estas políticas neoliberales de este gobierno, día a día está peor, que no nace ahora. Hoy lo que se está haciendo es recrudeciéndose más la crisis, porque esto viene de hace mucho tiempo, pero allí, compañeros, estamos los maestros y las maestras de Colombia. Allí está la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, con sus 15 ejecutivos y con todos los maestros de Colombia defendiendo nuestro territorio, defendiendo la dignidad del magisterio colombiano, exigiéndole al señor Uribe que nos respete. Hoy se han venido rastra contra FECODE. Y es que si debilitan a FECODE, compañeros y compañeras, acaban con la fuerza de todo un pueblo y de todas las organizaciones, porque nosotros somos los que nos enfrentamos a este gobierno, nosotros somos los que hacemos el rechazo de una manera enérgica y beligerante. Los maestros de Colombia somos constructores de paz. Los maestros de Colombia somos ese eje fundamental en la sociedad de nuestro país. Y los maestros tenemos un arma muy grande, que es la voz, que es la palabra, compañeros y compañeras, y ustedes tienen la obligación, tienen el compromiso de buscar a sus compañeros, de incentivarlo para que esa participación el día 19 de noviembre sea fuerte, sea masiva. Aquí tenemos compañeros que son atacados por muchas administraciones, que se les están violando sus derechos, que se les está acusando, donde el compañero Carlos Rivas hoy nos va a dar esa orientación para ver qué hacer, qué acciones podemos hacer, cómo defendemos esos derechos, compañeros y compañeras. Entonces, desde la Secretaría de Organización Sindical, le damos la bienvenida al compañero Carlos Rivas. Yo me despido, no puedo quedarme hasta las 10 con ustedes, pero ustedes quedan en mano del compañero que tiene toda la sapiencia y todo el conocimiento como ejecutivo de FECODE para dilucidar todos estos temas y que ustedes realicen las preguntas pertinentes para socializarla en cada una de nuestras filiales. Un abrazo, compañeros y compañeras, y hasta dentro de 8 días. Esto ya se terminó, ya nos quedan faltando solamente 3 semanas para terminar este diplomado. Gracias, compañera Isabel. Muy amable, muy comprometida a estar aquí con nosotros cada 8 días. Eso, la verdad, que igual que todos los compañeros y las compañeras que están presentes, nos motiva cada día más en FECODE a estas situaciones y a estos eventos de formación sindical, porque sabemos que son bien recibidos por cada uno de ustedes. Vamos a darle la palabra al compañero Carlos Rivas, compañero que ha tenido la disposición y la disponibilidad de estar acompañándonos hoy a nosotros. Esperamos que sea de mucha utilidad para todas las compañeras y compañeros lo que el compañero Rivas nos va a compartir hoy. Compañero Rivas, tiene usted la palabra. Profe Carlos, tiene el micrófono apagado. Un cordial saludo a todos los compañeros y compañeras, en especial la compañera Isabel Olaya, con la que comparto comité ejecutivo en la federación, a la compañera Luz Aida, a Ana María, al compañero William, al compañero Romo, al compañero Julio César, a Isabel, bueno, a todos los compañeros y compañeras y en particular a todos los compañeros que se encuentran hoy en este importante taller, a Marixa, a todos los compañeros, muchas gracias por esta oportunidad que me brindan como ejecutivo de la federación para poder expresar algunos criterios que tienen que ver con el procedimiento administrativo en el desarrollo de la vida laboral de los maestros, pero ante todo en el desarrollo de la vida ciudadana, que es muy importante. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros debemos de tener claro qué es un Estado, cómo funciona un Estado y cuál es la pirámide de Kelsen. Primero porque
¿qué es un Estado? Un Estado es aquel que tiene territorio, que tiene población, que tiene gobierno, que tiene relaciones internacionales, y desde luego en el gobierno el que tiene el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. ¿Y por qué lo señalo, compañeros? Alguien preguntará, ¿y hay estados que le falte alguno de esos elementos? Ah, bueno, compañeros, los otros que me dijeron 25 minutos, ¿no? Son las 8:25. Entonces sería a las 8:50. 8:20, profe. Sí, señor. 8:20. Ah, 8:20, perdón, sí, sí. Lo que pasa es que es tan poquito el tiempo que, bueno, a 8:45. Profe Es- Carlos, me indica cuando inicie la presentación, por favor. Bueno, señora. Entonces, lo primero que quiero decir es, ¿qué es un Estado? El que tiene territorio, el que tiene población, el que tiene gobierno y el que tiene relaciones internacionales. Y entonces habrá gente que preguntará, ¿y hay estados a los que le falta algo de eso? Sí, Palestina. Tiene población, tiene gobierno, tiene relaciones internacionales, pero no tiene territorio. Desen cuenta. De la gran lucha en los palestinos es la lucha por el territorio. Le falta uno de los elementos. Todo el mundo lo reconoce como un Estado, pero le falta un elemento para constituirse como Estado. ¿Y por qué planteo este tipo de situaciones, compañeros? Porque hay una estructura en el Estado, en la pirámide kelseniana. Entonces, en la pirámide, en la punta, están las relaciones internacionales. Y luego viene, de la pirámide kelseniana, entonces viene el poder legislativo, o sea, el Senado, y el Senado usted sabe que está Senado y Cámara. Luego viene todo lo que tiene que ver con las actuaciones del presidente de la República, que en este caso no ha hecho sino sacar diarrea de decretos legislativos, porque es una facultad que él se tomó, ni siquiera una facultad que le entregó el Congreso de la República, porque quien debe pedir las facultades extraordinarias es el presidente de la República, y fruto de la pandemia, él se lo tomó, como se está tomando absolutamente todo el poder este gobierno. Y aquí quiero hacer una aclaración, muy dañino para la política del gobierno, que se concentren los órganos de control en manos del Ejecutivo, la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y el Banco de la República, ¿no es cierto? Y están concentrados. Por eso este es un Estado con tendencia dictatorial. Digamos en la pirámide de Kelsen. En la punta están las relaciones internacionales, los acuerdos y los tratados de carácter internacional. Y ahora les voy a decir por qué la importancia. Luego viene el Congreso. ¿Qué hace el Congreso? El Congreso produce las leyes. El Congreso produce las leyes. Y antes de toda esta situación, hay uno que no aparece por ninguna parte, pero que es el más importante, que es el constituyente primario. Y el constituyente primario es el que modifica la Constitución, ¿no es cierto? O el que hace una nueva Constitución Nacional. Entonces vienen las relaciones internacionales, viene el legislativo, viene el presidente de la República, luego vienen las asambleas, y en las asambleas que se producen, ¿no es cierto? Entonces se produce una normatividad de carácter departamental, ¿sí? Y luego vienen los consejos municipales a través de los acuerdos. Entonces mire cómo está la pirámide. ¿Y esto por qué lo quiero decir? Porque las decisiones de las normas de la ley general, de las leyes generales que hacen el Congreso, es para aplicación de todo el mundo. En las asambleas, bueno, los decretos legislativos del presidente de la República con la firma de todos los ministros son erga omnes, son de aplicación para toda la sociedad en su conjunto. Y cuando llegamos a las asambleas departamentales, a ver, alguien que me diga cómo se llama lo que se hace en las asambleas departamentales. En los municipios se llaman ordenanzas. Acuerdos y ordenanzas. en los departamentos se llaman Ordenanzas. Y en los Proyectos de municipios, acuerdo en los municipios. y en Proyectos los de acuerdo. municipios, acuerdos, compañeros, acuerdos. Les quiero decir por esto, entonces, Acuerdos. leyes, ordenanzas y acuerdos. También se hacen, entonces, decretos del orden nacional, que los hacen también los ministros de educación. Cuando coloco al presidente de la República, lo coloco en la misma línea de los ministros de educación y algunos despachos descentralizados. Y entonces las ordenanzas son del orden departamental.
La ordenanza que se haga en el departamento de Cundinamarca no se puede aplicar en el departamento de Bolívar o en el departamento de Meta, sino concretamente. Y de igual manera, compañeros, los acuerdos. Los acuerdos son de carácter municipal. Entonces, mire la estructura que tiene desde el punto de vista de la pirámide. ¿Y por qué hablé, compañeros, de acuerdos y tratados, que son los que están en la punta? Porque esos acuerdos y tratados se llaman bloque de constitucionalidad. Bloque constitucional. Usted está así la pirámide y desde la base de la pirámide hacia arriba, entonces levante un rectángulo y con la pirámide, con la punta de la pirámide junto, por eso se llama bloque de constitucionalidad. Todo lo que se acuerde en los tratados y los acuerdos y que el Senado de la República lo incluya, lo acepte, hace parte del bloque de constitucionalidad. Por eso es que la Carta de los Derechos Humanos es muy importante. Por eso es que una decisión de la OIT con que los trabajadores y los servidores públicos podemos presentar pliego de peticiones se volvió una orden para el Estado porque hace parte de los acuerdos y de los tratados de carácter internacional. Todas esas luchas sociales que dimos finalmente se llevaron a la OIT y la OIT como un órgano donde están los trabajadores, donde están los patronos y donde están los gobiernos, allí se decidió, ¿no es cierto?, la necesidad de que los trabajadores y los servidores públicos nos pudieran dar en un momento determinado la garantía constitucional para poder desarrollar este tipo de situaciones. Lo quería plantear porque es que si no sabemos cuál es la estructura del Estado, porque este es un Estado que se denomina Estado Social de Derecho manejada por la derecha, ¿no es cierto? Entonces es más o menos un Estado social de derecho que hoy se debate entre el derecho y la derecha y eso es demasiado peligroso. Y lo otro, hay unas figuras que no aparecen en la Constitución como tal, y aquí quiero decir también la situación, quien ha desarrollado, quien ha madurado los elementos de democracia es la Corte Constitucional. No aparece la desobediencia civil como un mecanismo constitucional, tampoco lo que tiene que ver con la confianza legítima, no aparece desarrollado como tal, sino que quien lo ha desarrollado efectivamente es la Constitución, la Corte Constitucional, en la maduración y en el control político que le está haciendo a la Constitución, a las normas que van saliendo. Y no está la desobediencia, pero la desobediencia ya casi es un pacto mundial de los ciudadanos como un mecanismo de participación, porque hay un hecho, compañeros, que es bien importante y es el que tiene que ver con un derecho que tampoco aparece como derecho fundamental, aparece como el derecho a la protesta. Les quiero recomendar este texto de Roberto Gargarella, se llama El derecho a la protesta. Roberto Gargarella es un argentino abogado, pero se llama El derecho a la protesta, fruto de la criminalización de la protesta en Argentina. Entonces lo que se plantea es la necesidad de que hay unos elementos de juicio que han venido desarrollando. Por ejemplo, si usted encuentra la educación y la salud, aparecen como servicios y no aparecen como derechos fundamentales. ¿Quién los coloca como derechos fundamentales y por qué se va mejorando los artículos de la Constitución? Porque la Corte Constitucional los eleva a derechos fundamentales, ¿no es cierto? Y no esenciales. Hay una gran diferencia cuando un derecho es fundamental y cuando un derecho es esencial. En el caso concreto de la salud, además de ser derecho fundamental, también es derecho esencial. Y querían volver la educación un derecho esencial para colocarnos una talanquera para que nos pudiéramos movilizar los ciudadanos. Y lo otro, muy importante también que hay que explicar, que no aparece, pero que aparece en la Constitución de 1991, es el control constitucional que hace, compañeros, la Corte Constitucional a todas las normas y actuaciones del presidente de la República. Inclusive, usted sabe que hay tutelas del municipio más chiquito de Colombia y esas tutelas tienen que remitirlas a la Corte Constitucional, porque si se vuelven de importancia general y de importancia social, la Corte Constitucional la debe seleccionar para resolver, ¿no es cierto?, la constitucionalidad de esa acción de tutela. De igual manera, en los municipios también hay un control constitucional que lo hacen los tribunales con relación a los acuerdos y también hay un control constitucional que hacen los tribunales. Entonces, cuando sale una norma del departamento de Bolívar, de Córdoba, del departamento de Sucre,
Y entonces en el departamento de Sucre a unos ciudadanos no les gusta, ¿no es cierto?, la ordenanza, o no les gusta un acto administrativo, un decreto del gobernador o un decreto del alcalde en un municipio cualquiera que sea, lo pueden demandar, ¿no es cierto?, porque afecta los intereses y va a los tribunales, y los tribunales resuelven desde el punto de vista administrativo este tipo de situaciones. Entonces, ahora sí, Luz Aida, por favor, me van colocando la presentación. Bueno, vamos a la segunda parte, a la segunda. Lo primero, compañeros, es que hoy no se habla de vía gubernativa, sino que se habla de actuación administrativa. Se habla hoy de vía gubernativa, debe hablarse de actuación administrativa. ¿Eso quién lo modificó? Lo modificó la ley 1437. ¿Y por qué no debe ser vía gubernativa? Dice agotamiento de la vía gubernativa, porque lo que se determinó, compañeros, efectivamente es una actuación administrativa, y esa actuación administrativa es a la que nosotros debemos de atacar. ¿A través de qué? A través de los recursos. Y en lugar de referirnos al agotamiento de la vía gubernativa, debemos de referirnos a la actuación administrativa, que es lo mismo. Es decir, agotar todos los recursos que se tienen para controvertir la decisión administrativa que nos afecta, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es que nos afecta? Pues que efectivamente nosotros tenemos, yo voy a pedirle a los compañeros me permitan un minuto, que es que me están aquí tocando la puerta. Un segundo, por favor. Me da miedo siempre que me tocan la puerta que no me van a traer otra corona para FECODE y para los compañeros de la CUT. Hice hasta un chiste macabro porque dije que los tipos no tienen gusto. Nos mandaron una corona con rosas blancas en vez de por lo menos haber variado los colores. Entonces está diciendo que aquí lo que se produce son actos administrativos. Por eso, compañeros, nosotros hablamos de la actuación administrativa. Mucho cuidado porque siempre hablamos de la vía gubernativa. Entonces los quiero referir, compañeros, a que miren con mucha claridad la ley 1437 del 2011, que es el código de procedimiento, el código administrativo y el código de procedimiento de lo contencioso administrativo. Ahí está. ¿Y por qué es importante, compañeros, que tenga otra connotación? Por favor, la otra diapositiva. Porque en el imaginario colectivo se nos quedó la vía gubernativa y el agotamiento de la vía gubernativa. Entonces ya sabemos que se llama actuación administrativa y que a esa actuación administrativa la podemos atacar. Mire, compañeros, la importancia de la actuación administrativa. La actuación administrativa, como ahora lo vamos a ver, es una forma de expresarse el Estado en sus diferentes manifestaciones. Lo otro que les quería decir es esto: la escuela también tiene Estado, porque tiene territorio, porque tiene población, estudiantes, padres de familia y educadores, porque tiene gobierno escolar y porque tiene relaciones y porque respetamos las decisiones de la norma nacional y también de la norma internacional. Por eso cuando el gobierno se nos quiere meter a rompernos la autonomía y la libertad de cátedra, están tratando de meterse a la soberanía que tiene cada una de las instituciones educativas en su propia territorialidad. Y entonces está diciendo que los actos administrativos son la expresión de una autoridad para comunicar algo. Entonces quiero decirles, las comunicaciones que nos hacen los rectores a nosotros son actos administrativos. Cuando usted, profesor, sienta una nota en el observador del estudiante, usted está, compañeros, ahí estableciendo un compromiso suyo con un ciudadano. Pero en el caso del rector, ¿no es cierto? Eso se llaman actos administrativos. Por eso cuando el rector le manda un acto administrativo, usted tiene la posibilidad de hacer, ¿no es cierto?, algunos recursos a los que nos vamos
a referir más adelante. O sea que lo que vamos a atacar son actuaciones de carácter administrativo, ¿no es cierto? Y ya no se llama agotamiento de la vía gubernativa, ¿no es cierto? Porque no le da la importancia y el peso social suficiente. La otra, por favor. La vía gubernativa o acción administrativa se ha entendido como el conjunto de actuaciones que deben cumplirse ante la administración con el fin de obtener su sometimiento a la ley. ¿Qué es lo que se quiere decir? Por ejemplo, ¿qué han hecho en pandemia los alcaldes y gobernadores? Han sacado decretos o resoluciones para hablar de unas figuras que son muy importantes y que les gusta mucho a los dictadores, del toque de queda. Entonces dice, el toque de queda es de tal día a tal día. Ah, pero yo llego de Bogotá a Ibagué. Señor, tiene que someterse a la norma en Ibagué, porque usted puede venir de allá, pero usted no traslada la decisión normativa a su municipio. Ah, entonces en San Pelayo. No, en San Pelayo, qué pena con usted, pero usted tiene que respetar. Ah, si no le gusta, entonces hay la posibilidad, aquí se llama la acción de lesividad, a la que me voy a referir más adelante. En este sentido, entonces se habla de ese control gubernativo que no es nada más que un control a la actuación administrativa, ¿no es cierto?, pero que le brinda legalidad. O sea, yo lo que hago es que ante un acto que se supone que es de legalidad, como es la actuación administrativa de un funcionario público, a esa actuación que se supone, ¿no es cierto?, que tiene la presunción de legalidad, yo lo puedo atacar, ¿no es cierto?, porque en este sentido se habla del control del gobierno, que es el que hace el acto administrativo, o del funcionario del gobierno que hace la actuación administrativa de carácter legal, ¿no es cierto? Y esto también es un privilegio de la administración. Entonces, es un privilegio de los funcionarios públicos. Yo no puedo, como Carlos Rivas desde FECODE, hacer un acto administrativo, primero porque no soy Estado ni soy gobierno, ¿no es cierto? Entonces hay que saber quiénes son los que lo producen. Los secretarios de educación. Seguimos. Entonces, ¿por qué en razón de las peticiones hay los recursos que presenta el administrado? Entonces, la administración hace unos decretos, hace unas resoluciones, hace las actuaciones administrativas. Y yo como administrado, ¿no es cierto? Entonces puedo hacer unas peticiones a través de unos recursos, ¿no es cierto?, que presento ante la administración en una oportunidad que me brindan para corregir los errores. Por eso es que el administrador, ¿no es cierto?, debe respetar las reclamaciones de los ciudadanos y debe de estudiarlas. También pues también favorece al administrador, porque a través de las peticiones de los recursos puede resolver una serie de situaciones que no se lleven a la jurisdicción, ¿no es cierto?, que no se lleve a la jurisdicción o en los tribunales, ¿no es cierto?, sino que se pueda resolver de manera directa, pero muchas veces la soberbia, la gran mayoría de las veces, la soberbia de los administradores no lo permite. Entonces, en este sentido, aparece algo que se llama el desarrollo procesal. Está la actuación administrativa que la producen los funcionarios del Estado, ¿no es cierto? Y entonces, lo que se hace es que yo puedo actuar. Y esa actuación es lo que permite una actuación de carácter administrativo frente a unos resultados de la administración. Entonces, hay algunos recursos que yo puedo hacer y esos recursos que yo haga pueden colocar en un momento determinado en suspensión la decisión administrativa y hay otros que no, sino que mientras que se surta el efecto, se resuelva el recurso de reposición o el subsidiario de apelación, en el caso que sea, mientras tanto, esas decisiones que se van tomando son legales. Y en un momento determinado, cuando el funcionario judicial que tome la decisión, toma una decisión totalmente diferente, a partir de la fecha se rompen las decisiones de carácter administrativo o de lo contrario, si la decisión es una decisión a favor del acto administrativo, el acto administrativo sigue con la vida normal. Entonces pasamos al otro. Entonces, pero tenemos que aterrizar, ¿qué es un acto administrativo?
Normalmente se entiende como un acto administrativo a cualquier manifestación o declaración de los poderes públicos de un Estado dotado de facultades administrativas para imponer su voluntad sobre los derechos, libertades e intereses de otros sujetos públicos o privados que hagan vida en la nación. Ojo con eso, ¿no es cierto? No es cualquier manifestación o declaración, tiene que ser una manifestación y una declaración que esté referida en ley. Y cuando decimos que está referida en ley, es efectivamente porque tiene una responsabilidad. Los actos administrativos no pueden ser decisiones administrativas si no se tiene en cuenta realmente el poder, los poderes del Estado, sino que efectivamente lo que se debe es cumplir exactamente con la normatividad. No puede romper la normatividad. Por eso ahí está la actuación y la posibilidad del ciudadano de poder avanzar en esos actos administrativos. Bueno, dicho de otro modo, se trata de actos jurídicos en los que un organismo del Estado expresa su voluntad de manera unilateral, externa y concreta para decidir sobre una manera específica. Entonces, el gobierno que hizo con un acto administrativo, con un decreto ley, te dijo, a partir de tal fecha, ¿no es cierto?, hay cuarentena. Declaró el estado de conmoción interior, el estado de emergencia, perdón. Quieren es declarar el estado de conmoción interior para impedir la movilización. Por favor, la otra. Y esos poderes públicos pueden imponerse en materia concreta mediante actos administrativos. Esos son los actos administrativos que nosotros en un momento determinado podemos atacar. Seguimos, por favor. Y lo otro es que siempre y cuando tengan lugar dentro de lo estipulado por el ordenamiento legal, es decir, que se den dentro de los parámetros de carácter constitucional. Entonces, por eso es que decimos que esos actos administrativos pueden variar de país en país, de departamento en departamento y de municipio en municipio, ¿no es cierto? Porque, desde luego, que los consejos y las asambleas también, ¿no es cierto?, a la luz de la Constitución y de la normatividad nacional, la van ajustando para cada uno de su territorialidad. Seguimos. Esos elementos del acto administrativo, todo acto administrativo se compone de una serie de elementos que distinguen de los unos de los otros. No lo voy a decir porque son largos. Ustedes son el sujeto. Esta presentación ya la tienen los compañeros para que se la dejen. Por favor, pasamos a la otra. Voluntad, objeto y motivo. Pasamos a la otra. El mérito y la forma. Pasamos a la otra. Y en el Código de Procedimiento, compañeros, entonces vienen todos los recursos. El recurso está en el artículo 74. Entonces hay 3 recursos, el de reposición, el de apelación y el de queja. El recurso de reposición se hace ante el mismo, yo los tenía aquí, pero pues la verdad es que por lo rápido de la relación aquí, de la discusión con ustedes y con tan poco tiempo, pero entonces está en los recursos, el 74. Dice, por regla general contra los actos administrativos proceden los siguientes recursos. El de reposición, que se oiga con el de reposición ante quien expidió la decisión para que la acceda, modifique o adicione o revoque. O sea, si a mí el rector me dice, señor, usted se traslada para la tarde, yo puedo hacer un recurso, ¿no es cierto? Lo que no se pueden, compañeros, es colocar recursos contra actuaciones de carácter general. Entonces, yo le digo al rector, oiga, señor rector, yo coloco un recurso. Aquí no cabe sino el recurso de reposición. ¿Y cuándo se hace recurso de apelación? Ante el inmediato superior administrativo o funcional con el mismo propósito. Y hay uno que es muy importante que casi nunca se coloca, que es el de queja, cuando se rehace el de apelación. El recurso de queja es facultativo y podrá interponerse directamente ante el superior del funcionario que dictó la decisión mediante el escrito al que debe acompañarse la copia correspondiente. ¿Cuándo debe el maestro, ¿no es cierto? ¿Cuándo procede ese recurso? ¿Cuál es la procedencia? No habrán recursos contra los actos de carácter general ni contra los de trámite preparatorio o de ejecución, excepto lo de los casos previstos.
Entonces, hay que saber cuándo se coloca un recurso. En la oportunidad de los recursos también hay que ser muy juiciosos, porque dice que los recursos de reposición y de apelación deberán interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los 10 días siguientes a ella o a través de la notificación por aviso o por el vencimiento del término de la publicación. Este es un aspecto muy importante. A mí me notifican de un acto administrativo, pero no me consiguen por ninguna parte para hacerme la notificación personal. Si me consiguen para la notificación personal, en ese momento coloco el recurso de reposición y subsidiario de apelación. Debo colocarlo ahí de una vez, compañero. Pero no me encontraron, colocaron un edicto, pero resulta que yo me encontré con William Barón y me dice, oiga, ahí salió un acto administrativo y una resolución de traslado contra usted. Eso se llama, ahí en ese momento, ¿no es cierto? Estoy notificado por conducta concluyente. O sea, acabo de notificarme. Y a partir del momento en que yo me entero del acto administrativo, a partir de ese momento tengo 10 días para interponer los respectivos recursos. Bueno, y ahí entonces, ¿cuáles son los requisitos, compañeros? Entonces, debe interponerse dentro del plazo legal, debe sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad, debe solicitarse y adoptarse las pruebas que se pretende hacer valer, ¿no es cierto? Debe indicarse el nombre y la dirección de quien recurre. Entonces yo digo, oiga, yo no estoy de acuerdo con esta actuación administrativa por esto y por esto. Aquí presento las pruebas y a donde ustedes me pueden comunicar las pruebas es en tal parte. Y de igual manera, lo que se puede plantear también, la pasa por favor, la otra, es si me rechazan el recurso, entonces por eso estamos hablando de la posibilidad que tengo de un nuevo recurso que ya les planteaba ahora entre los 3 recursos que son muy importantes para nosotros, que efectivamente eso nos ayuda a resolver la situación y que ese es el recurso de queja, ¿no es cierto? Cuando no me resuelven los recursos que yo he colocado. El recurso es una actuación mía o puede ser personal o a través de abogado para poder defender. Y también cuando son demasiados los recursos, entonces el gobierno o el ente territorial o a quien le corresponde, en un momento determinado, pueden crearse unos grupos especializados para poder resolver ese tipo de recursos. Y en cualquier momento puedo desistir de los correspondientes recursos. Vamos a la otra, por favor. Entonces hay diferentes tipos de acciones, compañeros. Ahí está la acción de cumplimiento, que la acción de cumplimiento es ante una norma determinada. Por ejemplo, lo que tiene que ver con los acuerdos entre el gobierno y FECODE. Los acuerdos entre el gobierno y FECODE se vuelven unos actos administrativos, ¿sí? ¿Por qué una actuación administrativa? Porque un acuerdo entre las partes y los acuerdos entre las partes se vuelven ley. Y nosotros, ¿qué es lo que tenemos que atacar? El incumplimiento del gobierno y desarrollar las acciones de cumplimiento. Acciones de nulidad y de restablecimiento del derecho. Cuando a un ciudadano le han quitado, ¿no es cierto?, un derecho, ese ciudadano puede actuar a través de una acción de nulidad del acto administrativo y del restablecimiento del derecho. Entonces yo, por ejemplo, digo, si me suspenden, entonces yo lo que pido es una acción de nulidad al decreto y el restablecimiento de mi derecho y es que me colocan nuevamente en mi sitio de trabajo. De igual manera, hay otra acción que es la acción de pérdida de investidura, que esas son tanto para funcionarios como para concejales, diputados, senadores y representantes a la Cámara. De igual manera, la acción de reparación directa, esa acción de reparación directa también es cuando, cuando se golpea la parte económica o cuando se golpea las garantías de los trabajadores. Pasamos a la otra, por favor. La acción de repetición, entonces, ojo, que es lo que le estamos diciendo a los directivos docentes, ¿no es cierto? Si llega a morir un estudiante en una situación X, Y, Z, ¿cierto? Aquí no solo puede haber una acción penal contra usted, sino que usted dice, no, entonces yo voy a hacer una acción de repetición contra la Secretaría de Educación. Cuando hay una actuación equivocada en la fiduprevisora, por ejemplo, ¿no es cierto? En el caso de que el Consejo de Estado le dijo a la fiduprevisora, oiga, ustedes tienen que necesariamente tomar una decisión, la fiduprevisora toma una decisión y la decisión que toma es que no nos entregan las cesantías a tiempo.
de yo demando. Cuando yo demando, entonces, cuando yo demando, entonces inmediatamente lo que me dicen es, oiga, el funcionario tal, el señor Abril en la fiducia previsora, que ha actuado de manera equivocada, cuando vengan las sanciones contra el Estado, entonces se repite contra el funcionario. Las acciones electorales tienen 2 meses. Para todas estas acciones, compañeros, se tienen tiempo. Las acciones populares, las acciones de grupo. Y hay una que es la más importante. A ver si pasamos a la otra, por favor. Que es la de tutela. Sí, los derechos, bueno, a la anterior, perdón. Que es la de tutela, ¿cierto? La tutela se maneja por separado. Porque la tutela que pretende, la tutela lo que pretende es proteger los derechos fundamentales. ¿Y cuáles? Entonces ahora sí pasamos a la otra para mirar cuáles son los derechos fundamentales. Son el derecho a la vida, el derecho a la integridad personal, el derecho a la libertad y a la igualdad ante la ley, el derecho a la personalidad jurídica, por favor vamos a la otra, el derecho a la intimidad, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, lo que tiene que ver con la prohibición de toda forma de esclavitud, servidumbre, trata de seres humanos, la libertad de conciencia, la libertad de culto, la libertad de expresión e información, el derecho a la honra, la paz como derecho y deber y el derecho de petición, que son muy importantes. El derecho de circulación y residencia, vamos, el derecho al trabajo, la libertad de escoger profesión, ocupación, arte u oficio, la libertad de enseñanza, es un derecho fundamental, aprendizaje, investigación y cátedra, el derecho a la libertad personal, el derecho al debido proceso, el habeas corpus, el principio de las 2 instancias, la aprehensión en flagrancia, el derecho a la no incriminación, autoincriminación, la prohibición de ciertas penas, destierro, prisión y prisión perpetua, y confiscación, la extradición, el derecho al asilo, el derecho de reunión, el derecho de manifestación. De igual manera, el derecho a asociación es un derecho fundamental, el derecho de sindicalización es un derecho fundamental, el derecho de participación, participar en las protestas sociales es un derecho fundamental, el del estudio de la Constitución y la instrucción cívica también es un derecho fundamental. Esos, compañeros, son elementos de juicio que a nuestra manera de ver son muy importantes para tener en cuenta en el desarrollo de toda la actividad. Pero también quisiera decirle que por lo corto del tiempo, pues no alcanzamos a explicar cada uno de los derechos, pero hay manifestaciones ciudadanas, ¿no es cierto? Por ejemplo, una persona que coloca una acción de tutela, que porque el vecino tiene un lorito y todos los días el loro despierta al ciudadano antes de tiempo. No, compañeros, son derechos fundamentales. Por eso muchas veces usted coloca una acción de tutela y le dicen la acción de tutela es improcedente. Y uno dice, oye, ¿y por qué improcedente? Porque usted, si usted va a tutelar un traslado, entonces primero tiene una serie de recursos. El recurso de apelación y el subsidiario de apelación. El recurso de apelación, de reposición y el subsidiario de apelación. Pero también tiene el de súplica, pero también tiene la posibilidad de ir a otras instancias. Y cuando se agotan todas las instancias, entonces ahí sí puede usted acudir, ¿no es cierto?, a la tutela, pero después de que usted ha terminado un proceso, una procedibilidad. Pero también, compañeros, hay otro aspecto que es muy importante y es el tema de la conciliación. Hoy la conciliación se ha vuelto un derecho muy importante para el ciudadano. Y lo que le están diciendo, la conciliación debe ser un aspecto de procedibilidad. Antes de que usted vaya a la actuación o a la jurisdicción administrativa, ¿no es cierto? O vaya a otra instancia, debe conciliar. Si no hay conciliación, entonces hay una etapa para que usted coloque la respectiva demanda o para coloque la acción de tutela y sobre la base de la acción de tutela usted pueda pedir que se le tutelen sus derechos. La tutela viene de la palabra que tutelen mi derecho. Y se tutelan derechos individuales y se tutelan derechos colectivos. Ojo, compañeros, porque hay actuaciones colectivas y hay actuaciones de carácter general. Yo dejaría, compañeros, por ahí, pues con el propósito de mirar más adelante en las preguntas que podemos avanzar, pero quiero decirles que en el mundo del magisterio y de las reclamaciones de los maestros, lo que tiene que ver con los recursos de reposición, de apelación, esos son casi que el pan de cada día
en la institución educativa. Y una situación que digo es, si nosotros tuviéramos conocimiento de la normatividad o de la legislación educativa, serían muchos los problemas que resolveríamos en las instituciones educativas, sobre todo en los ambientes escolares y en los ambientes administrativos. Excúseme lo que voy a decir, no es una generalidad, ¿no es cierto? Pero hay algunos directivos docentes que abusan de la norma y la aplican de manera equivocada, ¿no es cierto? Y muchas veces actuaciones como aquella de acoso laboral, que pululan en el magisterio, pero también el acoso de un compañero contra otro. Eso también se vuelve acoso laboral. Se vuelven en conflictos en las instituciones educativas. Bueno, yo dejaría por ahí, compañeros. Gracias, compañero Carlos Rivas, por esos valiosos aportes. Vamos a pasar al punto. Los compañeros y las compañeras saben de la ruleta rusa, perdón, de la ruleta para sacar cuáles son los compañeros y las compañeras que van a participar con las preguntas. Y esta partecita la coordina la compañera Luzaida Martínez y la compañera Ana María Cepeda, quien nos va a colaborar con las preguntas que se hacen a través del chat. Tiene la palabra compañera Luzaida. Es una ruleta ganadora, compañeros y compañeras. Entonces, bueno, comenzamos. Participación con voz, 15 compañeros. Y por favor, tiene la palabra Joana Pérez Hernández. ¿Se encuentra? Compañera Joana Pérez. ¿No? Y por favor ir registrando sus preguntitas en el chat que la compañera Ana María nos las va a leer. Compañero Wilson Andrés Bolívar. Muy buenos días para todos. Muy buenos días. Un minutico, mi profe. Gracias. Pues realmente bastante bien ilustrados con la presentación del profe Carlos Rivas. Yo sí tengo una pregunta en el caso de, o sea, todas estas acciones de actos administrativos también aplica para los sindicatos cuando afectan los derechos de sus afiliados. Esa sería mi pregunta. Muchas gracias, profe Wilson. Gracias, profe. Pregunta la compañera Constanza. ¿Puede un sindicato de maestros filial imponer una inhabilidad que no está establecida en sus estatutos, entre paréntesis, código de ética, para ser parte de los comités zonales y municipales del departamento con el argumento de que pertenecen a la CUT departamental? Lo anterior, teniendo en cuenta que en los estatutos de la CUT departamental sí aparece esta inhabilidad y que ellos tienen un organismo de control para aplicarla, que es su tribunal de ética. Compañera Sara Mari Giraldo, ¿se encuentra? Compañera Sara Mari Giraldo. Compañero Wildes Guillermo Mendoza. Ah, no, él no se encuentra. Compañero Jaime Alberto Correa. Muy buenos días para todos. Mi pregunta concreta es si los sindicatos filiales a FECODE y a la CUT estamos obligados a cumplir los estatutos que nos rigen de las dos organizaciones, de FECODE y de la CUT. Gracias. Gracias, compañero. Gracias, profe. Luchita no había acabado de leer la pregunta anterior de la profe Constanza, porque es importante el complemento que ella plantea y pues ella plantea que esa aseveración la hace teniendo en cuenta que los estatutos de la CUT departamental se aparece esa inhabilidad, ¿sí? Pero más adelante pregunta si en vista de que la CUT no aplica la inhabilidad, el sindicato de maestros departamental puede usurpar las funciones del Tribunal de Ética de la CUT y aplicar una inhabilidad que solo está consignada en los estatutos de la CUT, a sabiendas que las sanciones y faltas en materia penal y disciplinaria deben estar revestidas en principio de taxatividad, so pena de que se viole el debido proceso. Continúa si quieres, porque el resto son comentarios. Compañero Edgar David, ¿se encuentra? Edgar David Jaimes. Compañera Ángela Viviana Castrillón. Compañera Ángela Viviana. Señora, buenos días. ¿Sí me escucha? Señora, un minutico.
Adelante. Vale. Bueno, inicialmente tengo un comentario y de ese comentario pues parte la pregunta. Este Estado responde a una lógica de poder, ¿cierto? O sea, este Estado no está desligado del modelo capitalista, ¿cierto? Entonces responde a una necesidad del modelo. Nosotros podríamos plantearnos como bloque, como sector, como organización, podríamos plantearnos otro tipo de Estado y en ese sentido tendríamos que cambiar esa estructura. Y dejo por ahí, muchas gracias. Muchas gracias a ti, mi profe. Gracias, profe. Pregunta la profesora Nelfi Castro. ¿La organización sindical puede instaurar una acción de tutela colectiva por la mala prestación del servicio médico asistencial? Pregunta el profe José Alberiz. Dos preguntas. ¿Cuál es la diferencia entre el Estado Social de Derecho y el Estado de Derecho? Y la otra, ¿qué esconde el Uribe con su propuesta de estado de opinión? Compañero Hermes Gómez Sandoval, por favor. Compañero, adelante, profe. Una preguntita, cuando no se reconocen cesantías o intereses de cesantías, ¿se pueden tutelar? Ahí está esa forma para poder que no se reconozca esos intereses de cesantías o las cesantías como tal. Muchas gracias, profe. Pregunta el profe Miguel Sequeda. Si los acuerdos entre las partes se vuelven ley, ¿de qué manera se puede pelear por la vía legal la implementación de los acuerdos con FECODE? Pregunta el profe Leandro Lobo. ¿FECODE ha empleado la acción de cumplimiento para que el gobierno cumpla los acuerdos pactados? ¿Cuáles han sido los logros? Profe André Dave Saumet. Muy buenos días, saludos a todos. Mi pregunta, bueno, después de saludar y felicitar al compañero Carlos Rivas por excelente intervención, es preguntar, por lo menos en este caso hay un compañero que tiene una problemática que pues el rector pretende que asista presencialmente en tiempo de pandemia, siendo él por lo menos cumplidor de todas las tareas asignadas de forma virtual como lo estamos implementando, como se ha implementado en esta pandemia, ¿verdad? Entonces, pues, el compañero, pues, nos hace esa consulta y quisiera transmitírsela por lo menos en el día de hoy, que estamos hablando de un tema bastante interesante. Sé que la respuesta es no, pero quisiera de pronto en qué legalmente se puede amparar el compañero para respaldar por lo menos su no presencialidad y seguir con sus tareas que está realizando virtualmente y cumpliéndole a la institución. Muchas gracias, compañeros. Usted, profe Andrés. Gracias, profe. Pregunta el profe Jorge Sánchez. ¿Los consejos municipales pueden legislar sobre los escenarios deportivos de los colegios sin tener en cuenta los consejos directivos? Sabemos de antemano que esta lo que busca es politizar los colegios. Pregunta la profe Vivian Charlotte. En caso de un traslado inconsulto o discrecional con el cual no se está de acuerdo paso a aplicar los recursos mencionados. ¿Se inicia la defensa en la institución en la que se encuentra actualmente o a la que es trasladado? ¿Aplicaría abandono de cargos si no acato ese traslado? Profe Adalberto Epifanio Bulla, por favor. Sí, buenos días. Esta sería una pregunta muy puntual, compañero Carlos Rivas, frente al tema de la vulneración de algunos derechos. Ejemplo, ¿qué acciones ha realizado FECODE y qué resultados han obtenido hasta el momento frente a decretos como el que modificó los calendarios académicos, vulnerando las vacaciones de los docentes para poder realizar posibles acciones en las regionales pertinentes? Muchas gracias, profe. Gracias, profe Alberto. Hay varias preguntas en función de cuáles son las acciones de derecho que ha adelantado FECODE para el cumplimiento de los acuerdos, ¿no? O que ha hecho, pues, antes en cumplimiento en términos legales. Pregunta la profe Ana Milena Zapata, ¿cuáles son los protocolos de prevención y actuación desde FECODE en contra del acoso laboral?
Pregunta el profe Ricardo Calvache, ¿por qué razón las organizaciones sindicales, en especial FECODE, no han aplicado la sentencia que solo privilegia con las reivindicaciones conseguidas mediante la movilización y la huelga a quienes se encuentran sindicalizados? Hago la pregunta debido a que este hecho ha afectado la estructura de las filiales. Profe Yolima Esther Rodríguez. Profe Yolima Esther Rodríguez. Profe Luis Orlando Montealegre. Ana Milet Loango, por favor. Muy buenos días. Adelante. Mi pregunta es, ¿qué proceso se debe llevar a cabo cuando se interpone un derecho de reposición y no es contestado o no es resuelto por parte del ente? Muchas gracias, profe Ana Milet. Gracias. Bueno, pregunta al profe Gelacio Ramos, ¿qué se debe realizar ante el acoso de un directivo docente y qué herramienta escrita debe utilizar y ante quién se dirige para dejar evidencia de tal situación? Pregunta a la profesora Failadis, la salud es un derecho fundamental y esencial. ¿Qué acciones ha realizado FECODE para la reivindicación del derecho de la salud de los docentes? Pregunta al profe Miguel, ¿por qué pocas veces se escucha decir que a través de las vías legales se logra la implementación de X o Y acuerdo firmado entre el gobierno y FECODE? Compañero Luis Carlos Cortés. Compañero José Alberis Arcila. Sí, muchas gracias. Pues yo había hecho las dos preguntas, pero bueno, ya que me dan la oportunidad aquí en la Duleta, pues para hacer un comentario. Pues mire, todo sistema, todo modo de producción tiene su propio estado. Y dentro de las leyes y las normas de todo estado está esa parte de la superestructura. Entonces, cada estado, cada gobierno, pues va a legislar y va a pontificar de acuerdo a sus intereses, o mejor, a los intereses que ese gobierno y que ese estado representa, en el caso de nosotros, el estado capitalista. Por eso, es de suma importancia lo que planteaban los sindicatos y de la misma dirección de FECODE sobre la lucha callejera de las calles, porque ahí en las calles, con la fuerza combativa de los trabajadores, se pueden echar para atrás normas, leyes, y también se pueden ganar normas, se pueden llegar a acuerdos con esos estados, y de hecho en la práctica se ha evidenciado los acuerdos que ha hecho FECODE con los distintos gobiernos, a pesar de que los desconozcan algunos, pero eso es una pedagogía sindical que debe potenciarse, porque significa que este estado se puede combatir con la lucha callejera, con diferentes formas de lucha, entre ellas la lucha jurídica, y cuando no da resultado la lucha jurídica, es la lucha callejera, el paro, el plantón, el mitin y la huelga. Muchas gracias. Usted, mi profe, muchas gracias. Gracias, profe. Pregunta el profe Jameson, en el caso de los docentes que han hecho estudios de maestría en el exterior, ¿no? O de doctorados en el exterior, ¿qué hacer cuando el MEN está negando las convalidaciones e incluso después de haber solicitado el derecho de reposición? También se puso recurso de apelación. Pregunta el profe Robert, ¿es necesario que la ley 1010 del 2006 de acoso laboral esté dentro del PEI? ¿Esto para prevenir la vulneración de los derechos? Pregunta la profe Joana, bueno, teniendo en cuenta que su micrófono pues no funcionó en el momento en el que le solicitaron la pregunta, ¿qué acción puede instaurar un docente a quien ya se le ha hecho una notificación de traslado ordinario y luego no se efectúa? ¿Qué hacer? ¿Cuánto tiempo esperar? Damos la oportunidad al compañero Miguel Sequeda, que ha levantado la mano, por aquellos pues, que hoy no nos pudieron acompañar. Profe Miguel, tiene la palabra un minutico. ¿Sí tengo sonido? Sí, señor, se escucha bien. Ay, bueno. No, precisamente estaba escribiendo aquí, más que una pregunta, ya realicé dos preguntas a través del chat. Estaba realizando una pregunta y algo de comentario. O sea, yo siento que nosotros la herramienta más valiosa que tenemos es el paro, la huelga, para poder conseguir los objetivos que nosotros pues nos trazamos.
pero a veces no hemos nosotros abusado demasiado de esta herramienta, la pregunta que yo realizo, y hemos dejado a un lado las acciones legales y jurídicas que hoy plantea nuestro ejecutivo Carlos Rivas. Sería la pregunta. Muchas gracias, profe. Y cerramos allí el ciclo de participaciones y preguntas con vos. Pregunta el profe Héctor Valencia, ¿un rector libera un administrativo del 20 de, bueno, sea en plena pandemia, en plena pandemia lo dejó sin carga, con el argumento de que no se presentó a trabajar presencialmente? El administrativo presenta el recurso de reposición y en subsidio de apelación el rector confirma la decisión y la Secretaría de Educación niega la apelación argumentando que es un acto simple trámite. ¿Es cierto lo del simple trámite? Bueno, preguntan por digamos, el caso de los maestros del Catatumbo, que ha sido reiterativo, ¿no? Frente a la masacre laboral que se avecina. Pregunta la profe Noraedi sobre hasta dónde los consejos directivos institucionales tienen implicaciones civiles y sus consecuencias de una mala decisión, ya que el representante legal y ordenador es el rector. Pregunta el profe Julio, ¿cuáles serían los casos en los cuales se pueden realizar los derechos de petición, las tutelas y las demandas? Pregunta el profe Ernesto, ¿qué hacer con estos prestadores de salud del magisterio que se han tutelado por mala prestación de servicio? Bueno, pero creo que es un tema más como de prestaciones sociales. ¿Qué diferencia las acciones colectivas de las acciones de grupo? ¿Cuáles son las herramientas legales? Pregunta, bueno, profe Adán, ¿cuáles son las herramientas legales para que se les reconozcan los permisos sindicales pactados en los pliegos regionales? Bueno, hay bastantes. De allí hacia abajo tengo cerca de 45 preguntas, todas muy importantes, pero creería que por tiempo no alcanzamos a darle lectura a todas. Entonces, profe Carlos, tiene usted la palabra. Ana María, discúlpeme, ¿puedo hacer la pregunta que me parece pertinente? Profe Juan, a ver, muy buenos días. La pregunta es, si nosotros vemos que en una institución hay acoso laboral del directivo docente hacia un profesor exclusivamente. Este profesor le tiene tanto miedo al rector que no hace ninguna acción, no interpone ninguna acción, porque le tiene miedo realmente. La pregunta es, ¿otro docente cualquiera le puede interponer una acción al acoso laboral de ese otro compañero? Gracias, compañero profe. Juan. Compañero Rivas, tiene usted la palabra. Bueno, compañeros, este es para un seminario por allí una semana, las preguntas que han hecho los compañeros. Muy difícil en 10 minutos contestar, voy a hacer al máximo el deber. Lo primero es que los conflictos de los trabajadores debemos de resolverlo entre los trabajadores. Lo segundo es que a nosotros no nos colocan ni en PECODE ni en los sindicatos regionales para negarle los derechos a los maestros ni para ser arbitrarios con los derechos de los compañeros. Si el estatuto dice con suficiente claridad, el estatuto es una norma interna de carácter privado, no es de carácter público. Los sindicatos somos privados. Los sindicatos no tenemos el carácter público. Lo primero que hay que aclarar. Lo segundo, si no hay código de ética en mi sindicato, ¿cómo voy a aplicar el código de ética de la CUT cuando la CUT es un órgano de otro sentido, de tercer grado? No lo puedo hacer. Lo puedo coger como una norma subsidiaria para anunciarla, pero no para aplicarla. Por ejemplo, hay un hecho que es bien concreto. Un sindicato hoy está peleando porque a un compañero maestro no le hicieron la cooptación. Y hicieron la tutela. Oiga, compañeros, ¿y por qué hacemos tutela y derecho de petición si en el estatuto dice que William Barón es el primero, que Carlos Rivas es el segundo, que Ana María es el tercero, que Luzaide es el cuarto, y el compañero William no se metió en esta ruleta, sino en la ruleta rusa, ¿no es cierto? O tomó la decisión de que se va, porque va a ir a criar a sus nietos, o porque está cansado, o porque tomó la decisión de irse, o porque dice,
hombre, voy a darle el paso a Carlos Rivas. ¿Cómo se llama eso? Cooptación. Y resulta de que a mí me sale una oportunidad y me nombran secretario de Educación. Yo me voy de secretario de Educación. ¿Quién sigue? Ana María. ¿Cómo se llama? Cooptación. Y están los estatutos. Y los compañeros han llevado eso hasta los tribunales. Le hemos entregado la discusión de los trabajadores a decisiones judiciales cuando lo dicen los estatutos. Compañero, en PECODE murió la compañera Luisa Fernanda. ¿Quién seguía? El compañero Omar. Entonces nos ponemos de acuerdo unos sectores políticos y decimos, Omar no puede entrar porque es que Omar es un berraco que lo conoce el magisterio. No, compañeros, cooptación. ¿Qué hizo PECODE? Cooptó al compañero. Concreto. Es decir, nos ponemos de caprichosos, no hay discusión de ninguna naturaleza, compañeros. La norma interna de nosotros son los estatutos y muchas veces nos ponemos de acuerdo a algunos compañeros para violar la norma. Nosotros, los dirigentes sindicales, la cabeza de la dirigencia. Esos males dañinos hay que acabarlos en el movimiento sindical o si no vamos a acabar con los pocos. Les voy a contar una experiencia. En alguna oportunidad estuve en Bruselas cuando fui presidente de FECODE y me invitaron por la noche a una recepción y había un compañero que tenía por ahí unos 75 años, muy preocupado y lo llamaban el organizador sindical. Y al rato que el tipo estaba tomando unos vinos, yo me le fui para el lado y hablé con él. Dijo, profe, es que estamos muy preocupados. En Europa, el 95% de los trabajadores están sindicalizados. Oiga, 95%. Y estamos haciendo grandes esfuerzos para que el 5% de trabajadores que faltan por afiliarse afilien. ¿Sabe qué hacían? Rifas de carros, hacían rifas de casas, hacían todo tipo de cosas para conquistar el 5%. ¿Sabe cuánto es la masa laboral que está en Colombia sindicalizada? El 5%. Nos falta el 95%. Por eso es que el gobierno nos jode. El 5% de la masa de los trabajadores en Colombia están sindicalizados. Creo que es menos del 5%. Del 5%. Y el resto están sin sindicalizar. Bueno, si no estamos organizados, por eso es que el gobierno nos jode. Claro que los sindicatos son para cumplir. Y a toda la dirigencia sindical nos gusta violarlos. Cuando cumplimos los 4 años, sacamos cualquier disculpa para que no se cumplan los 4 y no que cumplan los 5. Yo he sido responsable de esa situación. Yo, por eso lo digo autocríticamente. Ya nos quedamos 1 año más, 2 años más. Qué bacanería, ¿no? Y la democracia sindical, ¿dónde queda? Eso no puede ser un discurso, ¿no es cierto?, de la democracia para afuera y la democracia para adentro. ¿Qué hacemos con ella? Muy bien la observación que hace la compañera con relación. Yo quiero aclarar, este es un Estado social de derecho, con un modelo económico capitalista neoliberal. No confundamos el modelo con el Estado. El Estado no es capitalista. El Estado lo que asume la política del capital y del mercado. Pero este es un Estado social de derecho en construcción. Y aquí una vez contesto una pregunta. ¿Qué es la diferencia entre un Estado social de derecho y un Estado de derecho? El Estado de derecho era el Estado donde todo el ciudadano se colocaba al servicio de la norma. Y el Estado social de derecho es donde hay participación, garantías de los ciudadanos, representatividad de los ciudadanos. Y la norma se coloca al servicio del ciudadano y no al revés. Se llama Estado social de derecho. ¿Y qué es lo más importante en el Estado social de derecho? El ser humano. Y en el Estado de derecho, ¿qué es lo más importante? El derecho. Oiga, compañeros, y no nos digamos mentiras. Quien hace la norma, ¿no es cierto?, es para generar y para contribuir con unos derechos, con unos intereses. Entonces la pregunta es, si fuera justo, el Congreso de la República ya debería de haber hecho una norma con la renta básica, porque la renta básica le sirve a 32 millones de colombianos. Miren la importancia. ¿Por qué no la hacen? Porque si colocan la renta básica, ¿no es cierto?, rompen al empresariado
y rompen al sector financiero porque la gente no se va a hacer crédito. Si usted a 32 millones de colombianos les da el salario mínimo, lo que hace es que lo empodera, porque tiene mayor poder adquisitivo, porque hay más dinero circulante, porque la pequeña y la mediana empresa se puede mover, porque restablecemos puestos de trabajo. Y aquí, ¿qué es lo que le interesa al gran capital? Que no hayan puestos de trabajo, ¿no es cierto? Eso es claro, compañeros. La renta básica no es una discusión si el Estado quiere o no quiere dar, sino que el Estado quiere tener el monopolio, el control de las finanzas. Ah, compañero, y cuando hay mayor poder adquisitivo puedo tener una posibilidad de ahorro. No le interesa a los capitalistas, no le interesa al sector financiero que la sociedad tenga ahorros, porque si yo tengo ahorros y me gano 3 millones de pesos y hago un ahorro mensual, entonces son 300.000, al año son 360.000. Y cuando termine el año no tengo que ir a hacer un crédito para pagarle la matrícula a mi hijo, sino que ya la tengo. Eso afecta al sector financiero. Hay que plantearlo con claridad. Las acciones colectivas o las acciones de grupo son masivas para resolver un caso concreto. Por ejemplo, el humedal en Bogotá. Eso es una acción de grupo, ¿sí? Y la acción de grupo es para proteger el medio ambiente, pero también para proteger los derechos de carácter colectivo. Por eso es que cuando en el tema de la salud yo puedo pedir que se brinden los derechos de la salud, pero tengo que hacerlo de manera individual. Porque es a Carlos Rivas. Porque es que resulta de que Carlos Rivas tiene una patología diferente al que tiene Constanza, o el que tiene Franklin, o el que tiene Jorge. Todos tenemos una patología. Y yo lo que estoy pidiendo es que se me brinde el derecho. Ah, pero aquí podemos accionar desde el punto de vista de la tutela, de que se nos está quitando el derecho a la salud. Claro, pero todos tenemos que dar una declaración diciendo cómo se nos ha tutelado el derecho. Ah, pero yo puedo ir a tutelar el derecho después de que he agotado todas las vías de carácter administrativo, cuando he hecho el recurso, cuando he ido al servicio, cuando he ido a la Secretaría de Educación. Alguna gente dice, cuando termina a favor de uno, uno ya está en el cementerio. Generalmente, compañeros, el derecho a la salud es un derecho fundamental y no tendríamos ni siquiera por qué tutelarlo. ¿Sabe la tutela dónde es campeona? En el tema de la salud. El mayor número de tutelas que se han colocado en Colombia son fundamentalmente para proteger la vida y la salud como un elemento conexo de la vida. Con relación a los intereses de cesantías, entonces aquí viene un debate. Y hay algunos compañeros que dicen que es que FECODE protege a los abogados. Bueno, compañeros, si usted no quiere pedir que le paguen sanción moratoria, pues no le dé a ningún abogado o simplemente haga su petición. Les quiero contar, los compañeros que no pidieron a tiempo, ¿no es cierto?, lo que tiene que ver con los intereses de la sanción moratoria, hubo 45.000 prescripciones. 45.000 prescripciones. Supongamos que a cada maestro le iban a dar 3 millones de pesos por 45.000. Cuénteme cuánto es, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12, 3 por 5, 15, 3 por 4, 12 y 1, 13. 135.000 millones de pesos perdieron los 45.000 maestros solo con 3 años que estoy hablando. Bueno, pero como hay algunos compañeros que dicen, preferible que se lo coma el Estado a que se coma una parte el gobierno y otra el maestro, ¿no es cierto? Y otra el abogado. Entonces, esas son formas de matar pulgas cada uno. FECODE simplemente orientó a los compañeros maestros a que hiciéramos las reclamaciones. Compañero, vaya, pida las cesantías en la fiscalía. Le duran 15 días. Vaya a la Procuraduría, a la Contraloría, a la Presidencia de la República, vaya a los ministerios. Piden las cesantías y a los 15 o a los 20 días se las entregan. Aquí hay que colocar unos intermediarios para que le paguen la cesantía. El Consejo de Estado le llamó atención a la fiduprevisora y al POMAD diciéndole que había que pagarle en el tiempo indicado a los maestros las cesantías. Eso es carreta, compañeros, eso no se cumple. Ah, bueno, y hay una cosa que me parece importante. Le podemos aplicar la inhabilidad a un compañero docente cuando la inhabilidad no está en los estatutos. Pues yo creo que es muy difícil. Es como decirle al vecino, por favor, castígueme a mi hijo que no hace sino joder en mi casa. ¿No es cierto? Eso no hay posibilidad, compañeros. No puedo aplicar una inhabilidad que no existe en ninguna parte. No la puedo aplicar. Desde que no aparezca en los estatutos de la organización,
No se puede. Con relación a los acuerdos, que es una pregunta reiterativa. Compañero, FECODE no ha hecho acción de cumplimiento. Algunos compañeros hemos planteado, ahí hay un debate que estamos haciendo, creemos que hay que hacer acción de cumplimiento. Yo soy del criterio que si colocamos acción de cumplimiento lo podemos hacer. Pero también hay que utilizar otra figura que me parece que es muy importante. Y es lo que tiene que ver con la confianza legítima. Si yo hago un acuerdo con mis asociados, o sea, el gobierno con sus asociados, coloquémosla más fácil, un acuerdo entre los estudiantes y el profesor. Y los estudiantes cumplen y yo cumplo, ¿hay confianza legítima? Claro que hay confianza legítima. ¿Cuándo no hay confianza legítima? Cuando el gobierno incumple los acuerdos. Cuando el gobierno pretende impedir el derecho a la movilización que está consagrado en la Constitución. Los hombres y mujeres de Colombia somos sujetos de derechos. Y cuando nos quitan los derechos, ¿no es cierto?, estoy perdiendo la confianza legítima en el gobierno. Por eso la insurgencia estuvo en armas. Porque no creía en la confianza legítima del Estado como tal. Y por eso se querían tomar el poder. Tomaron la decisión de entregar las armas y venirse a pelear a Colombia el derecho legítimo, y los han venido asesinando. Más de 200 compañeros asesinados. Y otra gente ha dicho, no, pues en vez de que me asesinen, yo me regreso. O ya sea para la misma FARC, o ya sea para otros sectores, o para otros grupos de la delincuencia. El caso concreto del compañero que movieron, del administrativo, en plena pandemia. Compañeros, si ya se agotaron los recursos, ese compañero debe colocar en el término no superior a 4 meses la respectiva demanda, compañeros, de estabilidad laboral. Si los consejos municipales pueden o no actuar en lo que tiene que ver en concreto con los escenarios deportivos, sí lo puede hacer, pero tiene que respetar al consejo directivo de la institución educativa. No se les olvide que todos los inmuebles, ¿no es cierto?, hacen parte del municipio, y algunos de ellos inclusive hoy no tienen ni siquiera escritura porque no aparecen a nombre de ellos y no que aparecen a nombre de ejidos o de alguien que los regaló, pero sí los puede intervenir, ¿no es cierto?, el respectivo consejo municipal, pero se pueden hacer las acciones para que se respeten las decisiones del consejo directivo. No se les olvide que hablé de una cosa, del estado escolar, que tiene territorio, que tiene población, que tiene gobierno y que tiene relaciones, compañeros. También hay que respetar la autonomía de la institución educativa. Si un compañero maestro o un trabajador hoy dicen al compañero, señor, usted tiene que ir a entregar unas guías. Me dice, yo le doy la orden a Juan Hurtado. Y Juan Hurtado me dice, lamento decirle que no voy, porque mi sitio de trabajo en la pandemia, según los decretos de emergencia, es mi casa, porque hay una migración de la escuela a la casa y mi sitio de trabajo es la casa. Y si me van a obligar, aplique el artículo 4 de la Constitución Nacional, compañeros, que se llama excepción de inconstitucionalidad, que dice que cuando dos normas son incompatibles, en este caso la Directiva Ministerial número 11 y los protocolos, y el artículo 11 de la Constitución Nacional, tiene prioridad la que tenga mayor peso jurídico, y aquí la que tiene mayor peso jurídico es la Constitución Nacional. Haga desobediencia civil, está protegiendo la vida, compañeros. Yo creo que es mejor que proteja la vida y no vaya, porque eso desde la tumba uno, desde allá no, lo que va es la gente a colocarle flores a uno y a llorar para recordarlo. Tiene que ser en vida, compañeros, y si usted se deja arrastrar por el gobierno, muy seguramente podemos ir a una muerte casi que segura. Con relación a las vacaciones, con relación a la alteración de los calendarios, FECODE está participando de una demanda del decreto 660. Somos coadyuvantes en esa participación y queremos decirle, compañeros, nosotros vamos a pelear lo de las vacaciones, pero para ir a vacaciones, porque no podemos cometer el mismo error. Denos vacaciones que nos vamos a quedar en la casa. Porque las vacaciones tienen un sentido y es la posibilidad de hacer una ruptura entre la relación laboral, ¿no es cierto?, y la recreación. Porque no se nos olvide que los 3 8
que tuvieron que ver las 8 horas de trabajo, las 8 horas de descanso y las 8 horas de formación de los trabajadores en la Comuna de París. Entonces yo no puedo decir, denme las vacaciones. El gobierno dice, a partir del 20 de noviembre todos los maestros quedan en vacación. ¿Para dónde se puede ir usted, compañero? No se puede ir para ninguna parte, porque estamos en pandemia. Entonces, nosotros ya la colocamos. También hay un abogado que demandó todos esos actos administrativos. Demandó los actos administrativos. Y aquí le voy a decir una cosa. Hay una acción que llama acción de lesividad. Y es que cuando la administración, por ejemplo, por decir una cosa, el alcalde dice que le va a dar una bonificación a los maestros por tecnología de 200.000 pesos, hace el acto administrativo. Y alguien le dice, uy, alcalde, la defecó. ¿Y por qué? Porque eso altera el presupuesto, alcalde. Y porque eso tiene que pasar por el consejo, por un acuerdo del consejo. Entonces el tipo dice, mierda, te llama al sindicato. Dice, yo tengo que deshacer este acto administrativo. Qué pena, señor alcalde, pero no lo puede hacer porque es que usted ese acto administrativo va a perjudicar, en el caso concreto del municipio de Cali o del distrito de Cali, va a perjudicar a 35.000 maestros. Yo como sindicato no me comprometo. ¿Sabe qué le toca hacer? Bueno, si nosotros acordamos con todos los maestros y le decimos fresco, quitémoslo de ahí que lo van a presentar en el consejo municipal, es diferente. Pero le decimos, se llama acción de lesividad. Le toca demandar ante el tribunal su propio acto administrativo, el señor alcalde. Se llama acción de lesividad. Yo también creo que aquí hay que trabajar mucho la confianza legítima y la acción de cumplimiento con relación a los acuerdos. Los compañeros en el Cauca hicieron una acción de cumplimiento para los cursos de formación, ¿no es cierto?, de los 8.000, y lo que hicieron, compañeros, es que el gobierno dijo que sí, pero no lo está cumpliendo. Ahí sí no lo cumple, ahí sí hay que tutelarlo. Con relación a los protocolos de acoso laboral, no hay protocolos para el acoso laboral, lo que hay son recursos para defenderse. Yo entiendo la pregunta del compañero, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que tiene que hacer FECODE? Acudir a la norma, acudir a los derechos de los maestros, acudir al debido proceso, compañeros. El debido proceso también es muy importante. ¿No es cierto? Un rector me puede decir a mí, por favor, profesor, llegue a las 6 de la mañana para que me haga el favor y me ayude con el ingreso de los estudiantes. Yo le digo, no, señor. ¿Por qué? Porque el manual de funciones mío no me dice esa actividad. Entonces, si es del 2278, eso se lo voy a tener en cuenta usted cuando venga la evaluación de desempeño. No jodas, ¿por qué? Eso no hace parte de mis funciones como profesor. Usted me tiene que evaluar a mí lo que usted y yo acordemos al principio del año, no lo que usted quiera. Vea, compañero, yo he dicho una cosa, perdone que lo diga aquí con tanta sinceridad. Si nos dejamos bajar los calzones, corremos el riesgo de que nos perjudiquen. Si nos dejamos bajar los cucos, corremos el riesgo de que nos perjudiquen. Compañero, ahí está la norma para defender los derechos. Es que hay muchos compañeros que somos genuflexos, miedosos, culillosos, nos da culillo el amarillo por defender nuestros derechos y cualquier cosita que no se resuelve en la escuela, antes arrancan para el sindicato. No, nosotros también tenemos que tener valor ciudadano y enfrentar nuestras responsabilidades como ciudadanos para confrontar la política del gobierno. Este compañero es muy fácil, yo digo que ese compañero es muy fácil de que le restituyan el trabajo. Nulidad y restablecimiento del derecho. Una acción que se llama nulidad y restablecimiento del derecho. Ahora que les envíen la presentación, ahí la van a encontrar con el artículo correspondiente. No hay ningún abandono de cargo con la profesora Diana Milena o con la profesora Ana Milet, que el rector le dice, tiene que ir. No, yo no tengo que ir. ¿Por qué? Primero, voy a hacer desobediencia civil. Segundo, muéstreme un acto administrativo en el que usted se responsabilice que se me ocurre algo a mí, pero también si yo contagio al resto de estudiantes, va a ser responsabilidad suya. Le dice que no.
Deme el acto administrativo. Y sobre la... Ah, bueno, y si le entrega el acto administrativo, usted hace los recursos del caso, compañeros. Es que la voz no es un acto administrativo. Ah, pero hay órdenes que si yo las cumplo, rector me dice, profesor, el sábado lo espero en el bingo del colegio. Y yo le digo que sí. Me subo encima de unas cajas a colocar un bombillo, me caigo y me jodo la cadera. ¿Usted sabe a quién le echan la culpa y la responsabilidad? Al señor rector. Si no es un acto administrativo o si no es acordado o si no es convenido. Un sábado vaya, dígale usted al operador de salud, ¿no es cierto?, que usted tuvo un accidente laboral. Profesor, ¿usted trabaja de qué día a qué día? De lunes a viernes, ¿no es cierto? Allá. Qué pena, profesor. ¿Accidente laboral dónde? Hay que ser muy juicioso. Hay extensiones del accidente laboral. Cuando yo salgo de mi casa para la institución educativa o cuando voy de la institución educativa para mi casa o cuando voy a hacer una actividad de carácter académico que cite a los estudiantes al teatro, tal. ¿Sí? Eso hay que tener mucho cuidado, compañeros, con esa vulneración de nuestros derechos. Sí, la sindicalización es un derecho de todos. Es una conquista. Cuando nosotros le decimos al compañero, me dice, compañero del 1278 y el sindicato me protege. Sí, claro, compañero, el sindicato lo protege. ¿Y por qué? Porque el sindicato y usted está protegido por la norma, por la ley, por la Constitución Nacional, por los tratados y los acuerdos internacionales que hacen parte del bloque de constitucionalidad. Eso es lo que yo tengo que decirle al compañero maestro. Y lo otro que hay que decirle a la gente, compañeros, ¿cuál es el gran debate que hay hoy entre el gobierno y FECODE? ¿Y por qué el gobierno quiere desestimar a FECODE? Por una cosa elemental. Porque FECODE dice la verdad. Porque FECODE no puede enseñar mentiras. Y cuando usted le enseña la verdad al estudiante, usted nutre al ciudadano, ¿no es cierto?, de elementos de la verdad para poder confrontar un gobierno y un partido que es el Centro Democrático que desde la mentira ha anidado el miedo en los ciudadanos. Entonces, ¿qué le decimos a los estudiantes? Se murió su abuelita porque el hospital era una berraquera, porque le fue muy bien en el hospital, ¿no? El niño escucha al papá y a la mamá que no encontraron un respirador artificial, que no encontraron una cama, que ese servicio médico asistencial es HP y yo no sé qué más cosas. El niño escucha. Cuando el niño ve noticias que los medios de comunicación dicen, aumentamos a 9.000 el número de contagiados hoy. Y el presidente por la tarde dice, tenemos 500 contaminados. El niño compara. Dice, oiga, ese señor tan mentiroso, si las noticias dijeron que había 9.000 y él está diciendo que 500. Porque la verdad, compañero, la verdad. Por eso es que nos quieren quitar la libertad de cátedra. Y la otra es que a la gente le dicen mentiras, que FECODE tiene el monopolio de la educación. Nosotros pagamos, nosotros administramos, nosotros definimos el currículo, ni siquiera el currículo, compañeros, lo definimos. Ni siquiera, tenemos sí un monopolio que le da mucha rabia a ellos. El monopolio del conocimiento y del saber. Ah, bueno, compañeros, la norma y la ley cumplen una función y no siempre cumplen una función de carácter social. ¿Cuántas normas y cuántos decretos legislativos irán a sacar para ayudar a los paperos? Nada. Y iban a sacar un acto legislativo, ¿no es cierto?, para ayudarle ¿a quién? A Bianca. Entonces la norma también tiene un sentido político, tiene un interés desde el punto de vista político. Con las convalidaciones, compañeros, con las convalidaciones hasta tutelas se han colocado y se han perdido. Las convalidaciones es una forma del gobierno de impedir, pero no solo somos nosotros, son todos los profesionales que han ido a hacer especializaciones, maestrías y doctorados a otros países, que en Colombia hacer un doctorado vale entre 100 y 120, 200 hasta 300 millones de pesos. Y entonces yo estoy terminando un doctorado en México y me vale más los pasajes, pero aquí no lo quieren convalidar, ni siquiera, ¿no es cierto?, antecedentes administrativos que de esa misma universidad, de esa misma facultad,
Sí, graduó a muchos compañeros. Hoy no le quieren respetar eso. O sea, es una política del Estado, compañeros, para desprestigiar a FECODE. Que el maestro dice, ¿qué hace FECODE? Bueno, compañeros, le quiero recordar que FECODE no es Estado. Y que si fuéramos Estado y pudiéramos hacer la norma muy bien. Entonces, cuando van a hacer una norma, la colocan, ¿no es cierto? La función pública la coloca para que la conozca el funcionario. Y cuando FECODE ve que es de importancia, mete la cucharada, plantea los argumentos suyos. Y uno le pregunta, profesor, ¿usted vio la publicación de la norma? Sí. ¿Y cuál fue la opinión suya, profesor? Porque no nos ayudó con la opinión. Porque es que eso es como cuando en un partido, cuando Colombia gana, todo el mundo qué berraquera, hacemos parte de la ganancia. Y cuando Colombia pierde, entonces buscamos la responsabilidad del arquero, el técnico, una cantidad de gente. Aquí tenemos responsabilidad colectiva todos, compañeros, frente a las decisiones de este Estado malvado. Acoso laboral. Compañeros, ese sí que es un episodio. Sí, compañeros, si yo me doy cuenta que están acosando sexualmente, laboralmente a William, yo lo que hago, compañeros, es que efectivamente voy y reporto el acoso contra el compañero. Compañeros, no esperemos a que nos aparezca aquel de Bertolt Brecht, que hasta que no llegaron por mí yo no me preocupé. O William, si se da cuenta que me están violando mis derechos, ¿qué tiene que hacer? Ir a donde el rector y decir, oiga, venga, rector, yo soy del consejo directivo, hágame el favor y usted no tiene por qué atropellar al compañero, ¿cierto? Bríndele las garantías, el debido proceso, pero tienen que garantizarme los derechos y los maestros tenemos que actuar en consecuencia. Mire, compañeros, cuando hay acoso laboral, el silencio de los colegas es la confirmación del acoso laboral del rector. Es más del 90%. El maestro se queda callado. Y no encuentra uno la solidaridad de los compañeros por no enfrentar al rector o al directivo docente, o acoso entre nosotros. ¿Cierto? Entonces a mí no me cae bien Marixa. Y voy y levanto un chisme. Marixa vino hoy como con aliento alcohólico a la institución educativa. Así no sea cierto. Para joderla. Oiga, Marixa, ustedes se dan cuenta que usted pasa por el aula de clase y Marixa está utilizando siempre el computador. Y dice, oiga, venga un momentico. Eso es acoso laboral entre nosotros. Un traslado, compañero, ojo con los traslados. Los traslados tienen una normatividad específica. Ese traslado que decía la compañera que fue un traslado de carácter extraordinario. Compañera, tutélelo. Bueno, antes de tutelarlo, una acción de cumplimiento o un derecho de petición. Derecho de petición a través del artículo 29 de la Constitución. Ese derecho de petición tiene unas partes, compañeros. Primero, debe enunciar los hechos. En segundo lugar, debe enunciar las pruebas. Y en tercer lugar, debe enunciar lo que usted quiere, que se les resuelva en el derecho de petición. Hoy el derecho de petición no se le pueden contestar como quiera el funcionario. Tiene que contestárselo de fondo al compañero. Y si no se lo contesta de fondo, usted puede recusar al funcionario, porque el funcionario no le está contestando el derecho de petición. Y no se nos olvide que una simple hoja que haga un rector, ¿no es cierto?, con una comunicación hacia un maestro o un directivo docente, se convierte en acto administrativo. Lo de la movilización, pues no me voy a poner a decirlo, porque la movilización es el eje fundamental. Pero yo comparto con el compañero un criterio. La movilización no se puede volver un ejercicio permanente. La movilización tiene que ser un instrumento fundamental cuando el gobierno no acepta, no conversa con los trabajadores como este gobierno del expresidente Duque, ¿no es cierto? Cuando no conversa, cuando no dialoga, cuando no concerta, cuando no resuelve, vamos a la movilización. Pero no podemos volver, compañeros, todos los días en movilización porque la gente se mama. Yo me acuerdo que un compañero propuso en una oportunidad, cuando hubo el genocidio de la UNP, de la UP, que por cada compañero muerto, un día de paro. Y la UP llevaba 3.000 compañeros muertos. Tendríamos que haber hecho como 10 años de paro. No, compañeros, eso también tiene límite. La lucha por la vida, el genocidio que se hizo contra la UP, o sea, hoy tiene unos resultados importantísimos. Hoy la gente reconoce a la UP como un partido,
reconoce el genocidio, internacionalmente está calificado como un genocidio de lesa humanidad, ¿cierto? Ese hecho tan dramático que hubo en la que muchos también asumimos silencio frente a lo que está ocurriendo en este país. Masacre laboral, mucho cuidado. El proyecto de ley 094 sobre escuela en casa. Hoy, un hecho científico nos llevó de la escuela a la casa. Virólogos, científicos, epidemiólogos se sentaron y dijeron, para la casa, cuarentena. Oiga, aislamiento físico y no social, son dos cosas diferentes. Aislamiento físico. Y hoy hay un gran debate en el mundo, se debe llamar pandemia o sindemia, porque la pandemia es como la viruela, como el sarampión, como la tuberculosis, como, bueno, esa es la pandemia, como el COVID-19, pero cuando conviven dos, el caso del COVID-19 con el cáncer, el caso del COVID-19 con la atención, el caso del COVID-19 con la leucemia, ¿no es cierto? Ahí hay sindemia. ¿Y por qué sindemia? Porque fundamentalmente ataca a los sectores, ya voy a terminar, a los sectores de menos recursos, de menos condiciones económicas, de las clases que no tienen ni para la alimentación, ni para los aspectos básicos como la canasta familiar de manera permanente. Y entonces tiene que haber una respuesta en doble vía, una respuesta en salud y una respuesta económica cuando hay sindemia. Aquí la respuesta que le quieren dar es una respuesta simplemente con pañitos de agua tibia, pero no a profundidad. Los prestadores de salud, pues yo no voy a repetir el discurso, ¿cierto? El gobierno también presentó un proyecto de ley. Oiga, compañeros, en la masacre laboral, proyecto de ley 094. Hoy estamos en casa, normalistas, licenciados, especialistas, magíster, doctores y postdoctorados, técnicos y tecnólogos. Y quieren cambiarlo, ¿no es cierto?, por bachilleres, para que operen a través de ONG. Van a desprofesionalizar, a despedagogizar y a desfinanciar la educación. Y finalmente, compañeros, lo que tiene que ver con los permisos sindicales. El gobierno está negando los permisos sindicales, los está negando. Y son un derecho fundamental. Yo dejaría por ahí, compañeros, muchas gracias, muy formales, por la invitación que me hicieron. Ojalá los haya dejado bien confundidos para que entonces ustedes se obliguen a ir a mirar la norma y a resolver las situaciones. Muchas gracias. Generar la duda es lo más importante, ¿no? Una de las cosas que debe hacer el maestro es cómo le siembra la duda al estudiante para que a partir de la duda metódica el estudiante también construya. Yo tuve un profesor que se llama William Barón, ese sí que me ha generado dudas, pero bueno, me ha ayudado. Muchas gracias. Gracias, compañero Carlos. Espero que haya quedado con el tiempo suficiente para ir a su nuevo compromiso en el Facebook Live. Muy valiosos los aportes y todo lo que ha compartido con nosotros. William, perdónenme, pueden utilizar el material que les envié y si quieren pueden modificarlo, no tienen ninguna dificultad. Ya lo vamos a colocar ahí en la plataforma, Carlos. Entonces, agradecerle mucho. Y este es un espacio amplio para todos los ejecutivos de FECODE, ni más faltaba que no. Todos están invitados a participar con nosotros. Bueno, compañeros y compañeras, seguimos entonces. Vamos a darle una miradita muy rápida a la unidad didáctica de esta semana. Ustedes la tienen ahí en la plataforma. Revisar mucho los contenidos, revisar mucho los objetivos, ¿cierto? Detenerse mucho en leer, compañeros. Recuerden sacar el tiempo necesario y suficiente para que lean los documentos. Ahí hay documentos, documentos muy importantes de vía gubernativa de la Escuela Nacional Sindical. Hay una presentación en Presi también sobre estos temas que acaba de tocar el compañero Carlos. Vamos a colocar la presentación que acaba de hacer. Está la videoconferencia que ustedes acaban de escuchar. Y hay un documento de acoso laboral que es tomado del sindicato de Adida, muy interesante, sobre el cual se fija la actividad de esta semana. La actividad de esta semana ustedes la van a encontrar en 3 filminas,
¿cierto? La primera filmina va a presentar entonces un caso como el que ustedes preguntaron ahorita, ¿sí? Y entonces hay un cuadrito donde ustedes van a determinar frente a ese caso cuál es la acción administrativa, ya sea por vía gubernativa, sea o por acción gubernativa que se debe colocar. Entonces ustedes miran que es el derecho de petición, que es el derecho de reposición, que es el subsidiario de apelación, que es la apelación. Bueno, ustedes lo determinan de acuerdo al caso que está ahí planteado, ¿cierto? Y cómo y el por qué, ¿cierto? Y cuáles son las herramientas y cuáles son los requisitos, ¿cierto? Porque hay unos requisitos para usted poderlos colocar, ¿sí? Bueno, y entonces si no le dan respuesta a eso, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que usted debe hacer después? Esta es la acción que se debe hacer después, por qué hacerla y cómo hacerla, ¿cierto? Y abajo unas reflexiones y unos comentarios sobre ese procedimiento. Entonces, compañeros y compañeras, eso es lo que nosotros queremos plantear, lo que nuestro compañero director de escuela ha dejado en su actividad para esta semana número 13. Quiero darle la palabra a la compañera Ana María y a la compañera Luzaida para las precisiones fundamentales de la semana, lo que ha venido ocurriendo. Entonces, que ellas nos conceptúen y al final voy a dejar un par de conclusiones y una invitación muy formal. Gracias, William. Bueno, compañeros y compañeras, para la próxima semana nos cae justo una fecha memorable, una fecha en la que con decisión debemos estar en las calles. Aquí no podemos caer en la disyuntiva de que para no contagiarnos, pues no debemos salir a movilizarnos. Nosotros salimos porque el gobierno de corte fascista nos ha obligado. Nosotros estamos siendo asesinados sistemáticamente, amenazados, bueno, el recorte permanente en la garantía de los derechos. Esto nos obliga a movilizarnos con decisión y por ello les invitamos a realizarlo el 19, 21, 25, 10 de diciembre, ¿cierto? Como lo ha orientado también el Comité Nacional de Paro. Y en ese sentido, pues tenemos la próxima clase nos cae el 21 de noviembre. Entonces, la propuesta, compañeros y compañeras, para este día es que, bueno, más que una propuesta, digamos que ya es un ajuste vamos a adelantar la clase media hora para que podamos hacer parte de los ejercicios de movilización que en todo el país se van a adelantar. Entonces, el día 21 de noviembre nuestra clase iniciará a las 7:30 de la mañana y daremos por terminada a las 9:30 de la mañana para poder, en efecto, pues, hacer parte de todas las acciones que se hayan organizado en los territorios. Entonces, esa sería pues la primera precisión. Luchita, no sé si tenemos algunas otras. Pues yo creo que por ahora esa, pero sí, por favor, pues recordarles nuevamente, ¿no? Ese conducto regular, que si se han visto pues atrasados de pronto en alguna temática o en alguna tarea, que por favor se comuniquen con sus tutores, ¿no? Con los tutores y lleguen a algunos acuerdos y tengamos en cuenta también que no hay posibilidad de extender una semana, no hay posibilidad de descansar una semana, no hay posibilidad, digamos, de abrir la plataforma una semana, no tenemos esa posibilidad porque pues ya tenemos un convenio establecido con la Universidad Pedagógica Nacional, pues que ustedes saben va a ser evaluado a nivel general, ¿cierto? Va a ser evaluado y que de eso depende también que nosotros tengamos la posibilidad de seguir extendiendo este proceso de formación a los demás compañeros, pues donde ustedes también tienen ese importante compromiso de réplica, pero pues para nosotros desde la federación también es importante poderlo mantener, ¿no? Y ampliar. Entonces es decirles, compañeros, que no se desanimen, sabemos que todos estamos por estas épocas con mucho trabajo en los colegios, hay muchísima carga, pero es hacer un último esfuerzo. Prácticamente nos quedan pues en sí 2 semanas, ¿no? De actividad académica y la semana 16 ya es parte de la evaluación como tal, ¿no? Recordarles también que el promedio para certificarse es mínimo 3,5, el promedio de esas 15 semanas, ¿cierto? Es de 3,5 digamos, en el evento de que no alcance
ese valor, ¿cierto? En el juicio valorativo, pues lastimosamente la universidad pedagógica no entrega el certificado. Eso también lo aclaramos la semana pasada, lo reiteramos, pues de que, pues con el fin, ¿no? De que no tengamos de pronto esas expectativas que de pronto de que estamos aquí, si nos encontramos, si hacen el foro, si llenan la asistencia, pero no hacen la tarea. Y recuerden pues que la tarea es el 60% de la nota final de la semana. Entonces, digamos que esos 3 elementos pues son muy importantes, nosotros los estamos apoyando, los estamos acompañando en la medida de las posibilidades, pero pues también necesitamos hacer ese último esfuercito. ¿No sería más, compañera Anita, profe William? María y Luzaida están proponiendo en el chat que no empecemos a las 7:30, sino a las 7. Ah, ok, profe. Pues si están de acuerdo, por nosotros no hay inconveniente. Pues si faltamos que a las 7 toca empezar a ingresar a la plataforma por lo menos a las 6:45. 6:45. Para que a las 7 arranquemos y poder terminar a las 9. A mí me parece buen horario, pero me gustaría escuchar por lo menos a los que están presentes. El programa Encuentro de pronto, pues no sé si sería una limitante. Yo sé que queda grabado en el YouTube, pero pues mucha gente ya está acostumbrada a verla pues directamente de 7 a 7:30, ¿no? No sé. Profe Constanza, nos comprometemos a colocarlo en el WhatsApp para que podamos agilizar. Es que hay muchos... Ah, listo, no hay problema. Sí, porque hay movilización nacional. Y mejor de 7 a 9. Ok. Listo, entonces... Listo. Entonces quedamos así. Ingresamos a partir de las 6:45. Buen día para todos y todas. Les Me encantó enviamos saludarlos. Muchas gracias. Bendiciones a todos, hasta luego. Afortunadamente